Bien, bueno, Cintia me hizo una pregunta en el foro que la vamos a ver en la práctica, ¿sí? Pero la idea, como le decía, de el ejercicio que tiré y los que voy a seguir guiando, a medida que vean que más o menos lo tienen resuelto en los foros, voy a tirar otro ejercicio, es que lo resuelvan entre ustedes y me traigan una solución, ¿sí? Pero que lo discutan como un equipo, ¿sí? Hagan de cuenta que ustedes son o parte de equipo y yo me encargo de una cosa, ustedes, el otro se encarga de otra, entonces, ¿sí? Quiero ver las diferentes, o lo pueden hacer como hicieron la vez pasada, en equipitos más chiquitos, entonces yo encontré esta solución, yo encontré la otra, y el que mejor tenga la solución es el que me va a comprar, digamos, pero vamos a ver cómo lo resuelven todos, ¿sí? La idea es, quiero ver cómo lo resuelven y cómo lo resuelven en grupo, ¿sí? Discutiendo. Bien, bueno, entonces, vamos a seguir con los temas, ¿sí? A ver. Voy a compartir pantalla. Bien, entonces, hoy vamos a arrancar un tema nuevo, ¿sí? Y le repito, esto, los ejercicios que tienen en el foro, para discutirlos, vamos a esperar a terminar la guía de interpolación y mínimos cuadrados, y como hicimos la vez pasada, vamos a esperar una semana, ¿sí? Y arrancar, y ahí vamos a empezar a discutir algunos de los ejercicios esos, ¿sí? Y ahí voy a tirar uno o dos más de eso no voy a tirar más, ¿sí? Bien, entonces, hoy vamos a arrancar con el problema de integral, ¿sí? Cuando queremos pues unas cuentas que hacemos habitualmente en matemática, ¿sí? Que es el cálculo de integral, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo podemos hacerlo en forma aproximada, ¿sí? Cuando una integral es difícil, no se puede calcular la primitiva, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, esta integral no se puede calcular la primitiva, entonces hay que aproximarla, ¿sí? Este tipo de integrales, fíjense, a la x al cuadrado, es lo que es, por ejemplo, la distribución gaussiana o normal, ¿sí? Acuérdense que la distribución gaussiana o normal con media cero, ¿sí? Es e a la x menos 0, por ejemplo, sobre sigma cuadrado, sobre 2 sigma cuadrado, en este caso 2 sigma cuadrado vendría a ser 1, ¿sí? Y acá era multiplicado por una escalar. Y si ustedes se fijan, los que nos cursaron en probabilidad estadística lo van a ver, y los que ya cursaron lo vieron, ¿sí? Que esa integral está tabulada, ¿sí? ¿Por qué está tabulada? Porque se obtiene con una aproximación, ¿sí? Entonces vamos a ver uno de los métodos, algunos de los métodos que se usan para aproximar esas cosas, ¿sí? Bien, entonces, si tendríamos, la idea es aproximar a una integral de esta forma, ¿sí? Vamos a aproximar la integral como una combinación lineal de los valores de alguno de los puntos,
a los valores de la función aplicada en alguno de los puntos. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que ver es cuáles son esos puntos donde queremos evaluar y cuáles son los coeficientes que acompañan, los escalares que acompañan a esa combinación lineal. ¿Sí? Muy bien. Esto se llama como cuadratura, ¿sí? La idea es, se llama cuadratura y lo que está basada es en interpolación, o sea, lo que vamos a hacer es a la función interpolarla, ¿sí? Con un polinomio que pase por esos puntos y después, en vez de calcular la integral de la función, vamos a calcular la integral del polinomio, ¿sí? Muy bien. Entonces, si consideramos los puntos x0 hasta xn y Pn, el polinomio interpolante de Lagrange, entonces tenemos esta forma, ¿sí? Y el error está dado por esto, ¿sí? Entonces, integrando, ¿sí? Nos quedaría que la integral de f es igual a la integral del polinomio más la integral del error, ¿sí? Acá no hay nada de cambios. Bien, pero vamos a desarrollar esto. ¿Sí? Esto me quedaría, la integral de f entre a y b es igual a la integral del polinomio de Lagrange entre a y b más la integral de error. ¿Sí? Y esto nos quedaría de esta forma. ¿Sí? Entonces, acá tenemos lo que es realmente la integral. ¿Sí? Pero como les decía, nosotros vamos a encontrar una aproximación. Este término, generalmente no lo conocemos porque no conocemos este psi de x, ¿sí? Entonces, sabemos que existe ese psi de x que pertenece a la b, pero no conocemos el psi de x. Y acá sí lo que pudimos definir es los escalares que acompañan a las imágenes de los puntos, ¿sí? Los ahí van a ser las integrales, la integral de A y B de los polinomios mónicos de Lagrange. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la forma de cuadratura, lo que vamos a tomar es justamente esta. ¿Sí? Va a ser los I a sub I, ¿sí? Por f de xi, ¿sí? Donde los a sub I es la integral de los polinomios mónicos de Lagrange, ¿sí? Entre A y B. Y el error que cometemos es justamente todo lo que nos sobra, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver en el caso de que tengamos dos puntos, ¿sí? Vamos a ver qué es la regla del trapecio. Si tenemos el punto x0 igual a A y x1 igual a B, ¿sí? Entonces acá mi h es b menos a, que es x1 menos x0, y vamos a tomar el polinomio mónico como el polinomio interpolante como este, ¿sí? Eso se deduce de la fórmula. Bien, entonces, si yo quiero calcular la integral, ¿sí? Esto me queda la integral de todo esto, ¿sí? Y entonces, lo que vemos, ¿sí? Vamos a recorrer el valor medio para el caso de integrales, que dice así, el teorema dice así: suponemos que f es continuamente diferenciable entre a y b, y sea g, que es integral en AB, y que no cambia de signo en AB, ¿sí? Entonces, existe un C perteneciente a la B, tal que pasa esto, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver esto.
Si nosotros tenemos, acordémonos que nosotros tenemos es la segunda derivada por esto, x menos x0 por x menos x1. Y justamente x menos x0 por x menos x1 no cambia de signo, ¿sí? En el intervalo b, porque justamente es una parábola que tiene raíces en el x0 y en el x1, ¿sí? Entonces, en estos puntos, ¿sí? En el x0 y en el x1, que justamente, como lo elegimos, es el a y el b, el x0 es el a y el x1 es el b, ahí no cambia de signo, ¿sí? Entonces, ¿sí? Podemos decir que existe, ¿sí? Un C tal que pasa esto. Ese C va a ser mi sí, ¿sí? ¿Sí? Porque fíjense que acá el sí depende del X, ¿sí? El sí depende del X y lo que yo quiero hacer es que encontrar un sí que sea global, ¿sí? Un sí que me englobe todo, no solamente el X. ¿Sí? Porque el problema acá es que el error va a depender de la posición donde yo me estoy ubicando. Entonces yo quiero, como estoy haciendo una integral, quiero que ese sí, ¿sí? No me dependa del X. Entonces, como esta f, ¿sí? Esta f segunda de si x me va a depender de x, aplicando este teorema voy a encontrar un sí general que pueda sacar esta función afuera, ¿sí? Entonces por eso pongo la derivada segunda de f de sí, ¿sí? Acá no me depende del valor de x, ¿sí? Y bien, esta integral la podemos calcular, ¿sí? Porque esta es una integral simple, ¿sí? Que si la calculamos, si hacemos el cálculo van a ver que esto, ¿sí? Es igual a h al cubo sobre 6, ¿sí? Lo pueden ver fácilmente resolviendo esta integral, van a ver que esto es igual a h al cubo sobre 6. Bien, pero nosotros ¿qué teníamos? Teníamos 1 sobre 2 factorial por todo eso, ¿sí? Entonces el error que voy a cometer, el error general que voy a cometer, ¿sí? Va a ser todo esto por un medio, ¿sí? Entonces, acá el error que voy a cometer va a ser la derivada de f de x entre x0 y x1 va a ser todo esto menos h al cubo sobre 12 por la derivada segunda de f en un sí. ¿Sí? Bien. Entonces, acá estamos aproximando a la integral, ¿sí? Por un trapecio, ¿sí? O sea, un paralelogramo, si quieren, ¿sí? Bien. Bien, y acá está la fórmula más general, ¿sí? Si nosotros a esto, por ejemplo, lo llamamos, yo quiero calcular esto, entonces distribuyo los diferenciales aquí, ¿sí? F, por ejemplo, en este caso, en este término, f de x sobre x1 menos x0 sale para afuera, entonces me queda la integral, o lo puedo dejar así, ¿sí? Y me queda la integral de, de x menos x1, ¿sí? X menos x1, la integral de esto, y la integral de esto, si yo llamo u a x menos x1, entonces acá me quedaría u al cuadrado sobre 2, ¿sí? Y evaluados en esto, me va a quedar justamente, se me va a ir con el x1 y el x0, ¿sí?
Van a dar cuenta que es una cuenta sencilla. ¿Sí? Bien. Muy bien. Y bueno, como habíamos dicho, x1 menos x0 es h, entonces esta es una forma más simplificada de la fórmula de trapecio. Entonces lo que estamos haciendo acá es aproximar a una integral, ¿sí? Por la integral sobre una línea, ¿sí? En realidad. Bien. Pero lo que acá estamos diciendo también, esto es importante, que lo vamos a ver muy seguido, es para para qué funciones esta integral es exacta, ¿sí? Y fíjense, esta integral es exacta para los que tengan la segunda derivada igual a 0. Por ejemplo, un polinomio de grado 1. Entonces, para polinomios de grado 0, esta función es exacta. Para polinomio de grado 1 también esta función es exacta. Y para polinomio de grado 2 ya no es exacta, ¿sí? Porque si yo calculo la segunda derivada de un polinomio de grado 2, me da el coeficiente principal, ¿sí? Bien, entonces, bueno, como lo decía acá, polinomio de grado 0 o grado 1, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir con las aproximaciones, ¿sí? Nosotros acá aproximamos a la integral, ¿sí? Calculamos la integral con el cálculo de una integral de una recta, ¿sí? Pero bueno, hay otra forma que, por ejemplo, es la integral con un polinomio de grado 2, con un polinomio que pase por 3 puntos, ¿sí? Entonces acá vamos a tomar cuáles son los 3 puntos que vamos a tomar. Van a ser el A, el valor medio entre A y B, y el B, ¿sí? Entonces, si volvemos a hacer todas las cuentas, ¿sí? Volvemos a hacer toda la cuenta, entonces acá me quedaría la integral entre A y B de f de x, me va a dar h sobre 3 por f de x0 más 4f de x1 más f de x2 menos la a la quinta sobre 90 por la derivada cuarta de el f en un psi, ¿sí? Utilizando los mismos métodos que usamos para el trapecio, ¿sí? Entonces, acá en este caso, ¿sí? El término del error es de orden 4 y la regla va a ser exacta, ¿sí? Para funciones que la derivada cuarta sea igual a 0. Y en este caso es para polinomios de grado menor o igual a 3. ¿Sí? Bien. Muy bien. Entonces, la precisión, ¿sí? Como decía, la precisión o exactitud de las integrales es el mayor número natural n tal que la fórmula sea exacta, ¿sí? Para los polinomios mónicos x a la k, ¿sí? Entonces, yo voy probando con los diferentes x a la k, con k variando entre 0 y algún valor, y en algún momento, ¿sí? Esas integrales me van a dar diferentes, ¿sí? Y ahí entonces voy a decir que cuando encuentre la primera integral donde es diferente, ¿sí? Porque no yo puedo calcular la integral de un polinomio, y puedo calcular la regla de cuadratura de ese, que es hacer, por ejemplo, en este caso, la regla del Simpson es hacer esta
esta cuentita, ¿sí? Cuando la integral y esta cuentita sean distintas, entonces ahí, ¿sí? Vamos a decir que la regla es exacta para un polinomio de ese grado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la regla de trapecio tiene presión 1, la regla de Simpson tiene presión 3, ¿sí? Por ejemplo, hay otras reglas, que es la regla de rectángulo, ¿sí? Que es aproximar a la integral por una recta plana, ¿sí? Y acá tiene precisión, o sea, la recta plana es buscar el valor, ¿cuál es la recta plana? Es buscar el valor intermedio entre A y B. A ver si acá yo tengo, acá tendría un ejemplo para que vieran. A ver. Me fui. A ver, para abajo. Por ejemplo, esta es la regla del trapecio, ¿sí? Fíjense que tengo 2 puntos y busco la aproximación por una recta, ¿sí? Después, la regla de Simpson, ¿sí? Busca, yo tengo la función así y busca, aproxima la integral entre A y B por un polinomio que pase por 3 puntos. Por el punto extremo, por el punto medio y por el punto B. ¿Sí? Esta es la regla de Simpson. Y acá la regla de rectángulo, por ejemplo, es aproximar por una recta horizontal que en realidad toma el promedio entre, o sea, busca un punto medio y hace la recta horizontal, ¿sí? Bien, entonces, y acá tenemos un ejemplo, si quieren, ¿sí? Bueno, acá la regla la regla del trapecio para F, para una F que está en el 0,2, está dado por esta formulita, ¿sí? Porque justamente acá H es igual a 2, entonces H sobre 2 me da 1, entonces me quedaría F de 0 más F de 2. Y la regla de Simpson en, ¿cómo se llama? En S, en el 0 y 2, va a ser igual a 1/3, ¿sí? Por F de 0 más 4F de 1 más F de 2, ¿sí? Fíjense que la regla de Simpson, ¿sí? Era H sobre 3, ¿sí? Acá, en realidad, entonces, acá vendría a ser 2, ¿sí? 2 sobre 3. Bien, entonces, sigamos. Como le decía, entonces aquí, ¿sí? Esto se puede ver que la regla de rectángulo tiene precisión 0, ¿sí? Y la regla del punto medio, que es un caso particular de la regla del rectángulo,
¿sí? Tiene presión 1. Fíjense que solamente acá estamos eligiendo el punto donde hago la recta horizontal. ¿Sí? Acá la regla del rectángulo me permite elegir cualquier punto, los extremos, el punto medio o cualquier otro. ¿Sí? Y acá la regla del punto medio, lo que estoy haciendo es de esos puntos elegir uno. Y fíjense que al elegir ese punto, ¿sí? La precisión me mejora. Me mejora en un nivel, ¿sí? O sea, es exacta para por lo menos de grado 1. ¿Sí? Bien, entonces, como por ejemplo, acá si queremos aproximar e a la x entre 0 y 4, ¿sí? Nosotros sabemos que el valor exacto es esto, e a la cuarta menos 1. ¿Sí? Si aplicamos la regla de Simpson, ¿sí? Fijémonos que la regla de Simpson nos daría 2 tercios, ¿sí? No, perdón, el ejemplo que habíamos dicho era 1 porque era h dividido 2, perdón, no dije nada. Entonces acá es 2 tercios, ¿sí? Por e a la 0 más 4 por e al cuadrado más e a la cuarta. Y esto, fíjense que me da una aproximación bastante grosera, ¿no es cierto? Fíjense que alrededor de 3 es ¿sí? El error. 3 menos 3,17. ¿Sí? ¿Qué es lo que puedo pasar? Yo puedo, yo elegí el de Simpson porque tiene mejor precisión. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que puedo hacer? Como tiene un error muy grande, lo que puedo hacer, ¿sí? Es dividir el intervalo en 2, ¿sí? Y calcular, usando las propiedades de integral, calcular las integrales de esos dos intervalos por separado y después sumarlas, ¿sí? Que es, acá estoy juntando las propiedades de integración, ¿sí? La integral sobre un intervalo, acuérdense que es la suma de las integrales en la partición de los intervalos. Bien, entonces, si yo hago esto, puedo hacerlo y repito el cálculo, ¿sí? Y aquí ya nos va a dar esta formulita, porque esta fórmula depende de esta integral y esta otra depende de la segunda. Y entonces esto nos da esta cuentita, ¿sí? Y esto ya nos da un error mucho mejor, ¿sí? Fíjense que acá ya el error se bajó del 3 puntos al 0,3 puntos, ¿sí? Fíjense que es una buena, o sea, con dividir el intervalo en 2 ya mejoró bastante, ¿sí? Bien. Y acá tenemos, bueno, el error es de 0,26. ¿Sí? Y ahora, si dividimos de vuelta el intervalo en 4, ¿sí? O sea, cada uno de los intervalos que lo dividí, lo vuelvo a dividir, esto me genera 53,61 y el error ya es de 0,01. ¿Sí? Y la idea entonces es ver cómo generalizamos esto para ir obtener una fórmula general cuando dividimos los intervalos de esta forma. ¿Sí? Entonces, si consideramos un par de subdivisiones del intervalo AB en n subintervalos y aplicamos en cada uno de esos n subintervalos la regla de Simpson, ¿sí? Vamos a tener el siguiente teorema, ¿sí? Que es la de cuadratura compuesta. Si f es 4 veces continuamente diferenciable y n es par,
¿sí? Es una condición importante que n es par, ¿sí? H es igual a b menos a sobre n, ¿sí? Ahí me faltó un igual. H es igual a b menos a sobre n, y entonces, ¿qué va a ser a? ¿Sí? Por más j por h, ¿sí? Acá es j por h, esto lo voy a arreglar. Entonces existe un mu entre a y b, tal que la regla compuesta de Simpson para n subintervalos puede escribirse como de esta forma. ¿Sí? Vamos a ver cómo lo resolvemos esto. ¿Sí? Entonces, vamos aquí y miramos. Bien. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Acá tenemos, ¿sí? Como si dividimos el intervalo, ¿sí? Entonces va a ser la sumatoria de j igual a 1 hasta n sobre 2, por eso pedimos que el n sea par, ¿sí? De x 2j menos 2 sobre hasta x a la 2j, ¿sí? X 2j. Fíjense que hay tres términos, está 2j menos 2, 2j menos 1 y 2j, ¿sí? ¿Por qué hay tres términos? ¿Por qué? Porque Simpson precisamos tres puntos para interpolar la función. Bien, entonces, en cada uno de esos puntos, ¿sí? Tendría que en cada uno de esos subintervalos, entonces, vamos a tener esta ecuación, ¿sí? H sobre 3 más, por, entre paréntesis, f del primer punto, que es x a la x 2j menos 2, más 4 por f de x 2j menos 1, ¿sí? Más f de x 2j, ¿sí? Y el error que cometemos, ¿sí? Es h a la quinta sobre 90 por la derivada cuarta de psi, y este psi va a depender del intervalo donde me estoy calculando la integral, ¿sí? Por eso ahora el psi es psi de j, ¿sí? Porque depende del intervalo donde yo calculo. Entonces, bueno, acá decimos, como decimos acá, es el psi j va a estar entre x 2j menos 2 y x 2j, ¿sí? Muy bien. Entonces lo que hacemos, como vemos acá, es hacer la Simpson, la regla de Simpson, por intervalos tomados de a 3. ¿Sí? Entonces, ¿sí? No, podemos ver que el x2j, ¿sí? Va a aparecer, va a estar entre como esto lo voy a hacer variar entre j igual a 1 y j igual a n sobre 2 menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Y aparece en el intervalo, aparece como el extremo superior de un intervalo y el extremo inferior de otro, ¿sí? Entonces aparece dos veces en cada uno de estos,
¿sí? Entonces, yo podría juntarlos y podría hacer desde j igual a 1 hasta n menos 2 menos n sobre 2 menos 1 de f de x2j, ¿sí? Lo mismo pasa con el x 2j menos 1, ¿sí? El x2j menos 1 aparece, ¿sí?, en cada uno de los intervalos una única vez, ¿sí? Entonces, acá, acuérdense que la cuadratura general 4 por el f de x2j. Y como aparece una única vez, ¿sí?, va a ser la sumatoria desde j igual a 1 hasta n sobre 2 de f de x2j menos 1, ¿sí? Y el intervalo primero y el extremo primero, el f de x0, aparece una sola vez, y el f de xn va a aparecer una única vez, ¿sí? Entonces solo se para, ¿sí? Y entonces nos quedaría, ¿sí?, la regla de cuadratura, nos quedaría esto que está acá, ¿sí? Pero bien, ¿sí? De vuelta, este sí depende de, como le decía, el intervalo donde estoy aproximando, ¿sí? Y yo quiero tener un sí general, ¿sí? Bien, entonces vamos a aproximar por esa cuestión, ¿sí? Entonces tenemos que la derivada cuarta de f en psi j, ¿sí?, lo puedo acotar por el máximo, ¿sí?, de la derivada cuarta en el AB, y con el mínimo de la derivada cuarta en el AB, ¿sí? Porque estos psi j, si bien están en cada uno de esos intervalos, ¿sí?, esos psi j van a estar todos incluidos en el intervalo AB, ¿sí? Bien, entonces, si yo hago acá si yo hago la sumatoria de esto es como sumar n sobre 2 veces este término y n sobre 2 veces este otro término. Entonces, la sumatoria está limitada por estos dos valores, ¿sí? De acá no hay grandes trucos. Entonces, yo puedo pasar el 2 multiplicando y el n dividiendo, ¿sí?, que no me va a afectar la desigualdad. Y entonces tengo que todo este término que tengo aquí, ¿sí?, o sea, algo muy parecido a este término que tengo aquí, ¿sí?, está acotado por el máximo y el mínimo. Bien, entonces, ¿sí?, por el teorema de valor intermedio para funciones continuas, ¿sí?, porque fíjense que esto es de vuelta una función, ¿sí?, una función que depende del psi j, ¿sí? Entonces, por el teorema por el teorema del valor intermedio de las funciones continuas, existe un u en el abierto AB tal que, ¿sí?, f cuarta de mu es igual a esto, ¿sí? El valor intermedio es aplicado sobre la f, ¿sí?, la f cuarta. Entonces, ¿sí?, tendríamos que, si yo hago acá, el error era, acordémonos, era h a la quinta, ¿sí?, sobre 90 por la sumatoria de
F, la elevada cuarta de F en sí, ¿sí? Pero bien, este h a la quinta, ¿sí? Este h a la quinta yo lo puedo escribir como, lo puedo escribir de esta forma. El h es igual a b menos a sobre n, ¿sí? Y entonces, perdón, yo tenía acá, me confundí, yo tenía h a la cuarta, si no me equivoco. No, h a la quinta, perdón, me dije nada. H a la quinta. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo esto que tengo aquí, ¿sí? H a la quinta, lo puedo escribir como el h lo puedo escribir como b menos a sobre n, ¿sí? Y entonces uno de esos, en vez de poner, puedo poner h a la quinta, me va a quedar b menos a la quinta sobre n a la quinta. Uno de esos n lo desplazo, lo saco para afuera, ¿sí? Y entonces generaría este valor, ¿sí? Y después me quedaría n a la cuarta, ¿sí? Me quedaría b menos a sobre n a la cuarta. B menos a la quinta sobre n a la cuarta, ¿sí? Entonces, si premultiplico por n y divido por n de vuelta, entonces me va a quedar esta expresión, ¿sí? Y acá me vuelve a quedar h a la quinta, ¿sí? No sé si se entendió la cuenta o la hago acá. A ver, vamos a hacerla acá. A ver. Un segundo. Ahí está. Vamos a hacerla acá porque por ahí yo tengo que, o sea, acá, segundo que activa, yo tengo que h es igual a b menos a, bueno, lo que hice acá, b menos a sobre n, ¿sí? Entonces, h a la quinta, ¿sí? Es igual a b menos a sobre a la quinta, ¿sí? Sobre n a la quinta, ¿sí? Entonces, si yo multiplico y divido por n, vamos a hacerlo así, si multiplico y divido por n, ¿sí? Acá esto, ¿sí? Si yo multiplico y divido por n, me quedaría, me queda, aquí me queda, multiplico y divido por n, ¿cómo hago para escribir, multiplicar y dividir por n? Bueno, justamente vamos a escribir así, perdonen, vamos a escribir sobre 90, vamos a escribir, ¿sí? Y yo quiero que acá me aparezca 2 sobre n, ¿sí? Entonces multiplico y divido todo por n sobre 2, ¿sí? Entonces por 90, acá, eh,
Entonces, si yo esto lo hago lo mismo, entonces hacemos así y acá multiplico por n sobre 2, ¿sí? Y divido o multiplico por 2 sobre n. ¿Sí? Entonces, este 2 sobre n, ¿sí? Todo esto, si yo junto el b, acá podría ser, yo juntaría, a ver, entonces junto esto, junto esto sobre n a la quinta, bueno, vamos a juntar esto sobre n a la quinta, ¿sí? Y lo junto con por 2 sobre n, ¿sí? Tendría todo este término que tengo aquí, ¿sí? Más la sumatoria, ¿no es cierto? Por la sumatoria, ¿sí? Tendría todo este término que tengo aquí, que es mu, ¿sí? Y me sobra esto, n sobre 2, ¿sí? Entonces, el 2 multiplica el 90, que me queda 180, ¿sí? Y me quedaría el n que tengo acá, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo que tendría, ¿sí? Es, tendríamos, ¿sí? Que el, el error, ¿sí? El error de la función está dado por menos h a la quinta sobre 180 por n por la derivada cuarta de f en mu, ¿sí? Bien, pero bien, esto, h a la quinta, ¿sí? H a la quinta por n, lo puedo escribir como b menos a por h a la cuarta, ¿sí? Y este va a ser el error, y acá hago desaparecer el n, ¿sí? Y entonces este es el error que se comete con la fórmula de Simpson compuesta, que es lo que queríamos calcular, ¿sí? Fíjense que era b menos a por h a la quinta, por h a la cuarta, uno de esos h a la quinta, lo puedo escribir como uno de esos h a la quinta, puedo sacar el h, uno de esos h me queda h por h a la cuarta, y ese h escribirlo como b menos a sobre n, y se simplifica con el n que me sobraba, y ahí queda, ¿sí? Bien, pero bien, vamos a ver el algoritmo para esto, ¿sí? Fijémonos que la regla de Simpson compuesta involucra a la regla de Simpson común y corriente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ingresarle? Va a ser el valor de A, B y M, ¿sí? Y por lo general también vamos, como hicimos este, con los, con la, con los métodos de la disección o el método de Newton, ¿sí? Le agregamos la función, ¿sí? Pero bueno, acá lo hacemos para el caso general, ¿sí? Entonces, si yo tengo A, B y N, ¿sí?
Entonces, mi h va a ser igual a b menos a sobre n, lo que voy a hacer. Después voy a hacer en la variable s de x0, voy a poner los dos extremos y sumarlos, ¿sí? Que aparecen una sola vez. El s de x1 lo voy a hacer 0, el s de x2 lo voy a hacer 0, ¿sí? Y entonces, vamos a hacer un k desde 1 hasta el n-1, ¿sí? O sea, acá va a ser, en realidad, acá tomamos el k que va en realidad tomamos que tenemos el k0, ¿sí? En realidad, cuando ustedes hagan el algoritmo, ¿sí? Van a hacer desde 2 hasta n-1, ¿sí? Con k desde 2 hasta n-1. Acá lo hago con k desde 1 hasta n-1 porque tomamos que k puede tomar el valor 0, ¿sí? Entonces, con k desde 2 hasta n-1 vamos a hacerlo, ¿sí? Vamos a hacer esta operación, ¿sí? Entonces, si k es par, ¿sí? Entonces hay que sumar, ¿sí? Tanto a, tenemos que sumarle al S, a uno de los valores, ¿sí? Al SX2, ¿sí? En SX2 vamos a guardar todos los términos que están multiplicados por 2. Y en ese de en ese de X1 vamos a guardar todos los términos que están multiplicados por 4. ¿Sí? Bien. Entonces, si K es par, entonces es uno de los, siempre va a ser uno de los que están los extremos. Entonces lo vamos a sumar ¿sí? A la sumatoria. Y si es impar, entonces lo vamos a sumar a los términos que están en el medio, entre medio, ¿sí? O sea que está multiplicado por 4. Cuando termine ese for, ¿sí? Vamos a tener en S de x2 la suma de los valores de cada uno de los extremos de los intervalos, ¿sí? Y en S de x1 vamos a tener los valores intermedios de cada uno de esos intervalos, ¿sí? Y entonces la cuadratura total va a ser el S de x0, que son los términos que no aparecen multiplicados por nada, más 2 por el S de x2, más 4 por el S de x1, y todo eso multiplicado por h sobre 3. ¿Sí? Muy sencillo y rápido. Bien. La regla del trapecio hace lo mismo, ¿sí? Acá de vuelta es J por H, y H es igual a B menos A sobre N. Entonces, ¿sí? La regla del trapecio se puede escribir de esta forma, ¿sí? Surge también de los mismos cálculos, ¿sí? Los mismos cálculos. Entonces, fijémonos acá. Bueno, acá está la regla del Simpson compuesta. Y acá la del trapecio lo mismo, ¿sí? Tenemos acá, en realidad, la ventaja del trapecio es que no me pide condiciones sobre el n. El n puede ser par o impar, ¿sí? No hay condiciones sobre el n. Cosa que el Simpson sí pide condiciones sobre el n. Bien, entonces, tenemos así. Entonces nos genera la sumatoria de las integrales, y en cada uno de los extremos de las integrales, ¿sí? Lo voy a escribir como h sobre n por f de xj menos 1 más f de xj más, h sobre 3, h al cubo sobre 12 por la derivada segunda de
F en Cj, ¿sí? Donde los Cj van a depender del intervalo, ¿sí? Entonces, si nos fijamos, ¿sí? Salvo los extremos, ¿sí? Los demás aparecen dos veces, ¿sí? Salvo el x0 y el xn, los demás aparecen dos veces porque por un lado va a ser el límite superior y en el otro intervalo va a ser el límite inferior, ¿sí? Entonces, salvo los extremos, aparecen los demás dos veces. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Salvo los extremos, saco el f de x0 y el f de xn, los demás aparecen dos veces, ¿sí? Entonces, tenemos esto. Y bien, de vuelta, la fórmula de error, ¿sí? Es la sumatoria esta, ¿sí? Como la segunda derivada es continua, hacemos las mismas operaciones, ¿sí? Las mismas, ¿sí? Y por el valor intermedio de funciones continuas existe, ¿sí? Un mu tal que la derivada segunda de f en mu es igual a todo esto que tenemos acá, ¿sí? Y de vuelta escribimos a, a h de esa forma y tenemos el error que es b menos a sobre 12 por h al cuadrado por la derivada segunda, ¿sí? Bien. Y por último, ¿sí? Para que tengan, ¿sí? Esta no la vamos a usar, pero si la quieren tener, ¿sí? También se puede ver que la regla compuesta del punto medio para n tiene que ser par, ¿sí? Y para n más 2 su intervalo puede escribirse como de esta forma, ¿sí? Bien, con esto hicimos entonces una primera aproximación a integrales, ¿sí? Bien, las clases siguientes vamos a ir viendo algunos resultados que nos van a ayudar a aproximar un poquito mejor las integrales, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros acá estamos imponiendo los puntos donde quiero interpolar, ¿sí? Que generalmente por ahí son los extremos y, por ejemplo, el punto medio entre, el promedio entre los dos puntos, pero muy posiblemente haya otros puntos donde interpole la función y me dé una mejor aproximación de la integral, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, esto también nos va a servir para remodelar también el criterio de interpolación, ¿sí? Porque si nosotros encontramos otros puntos donde la integral nos daría mejor en un intervalo, por ahí también con la interpolación serían más próximos, ¿sí? Entonces, vamos a remodelar también la forma de interpolación. No sé si hay dudas, consultas. Vamos a terminar por aquí porque si no, me estaría yendo muy lejos y no es la idea, ¿sí? ¿Tienen dudas, consultas? No, no, por ahora no, por mi parte. Muy bien. Bueno, entonces si quieren, entonces terminemos aquí y nos vemos a las 12.
Bueno, dale. Dale, dale. Dale, gracias, Ariel. Nos vemos entonces. Nos vemos. Chau, nos vemos. Nos vemos. Adiós, Tomás. Ricardo, nos vemos un ratito. Dale, nos vemos, suerte.